Bien, muy buenas noches, doctor Carlos Eduardo Chica Asís. Primero que nada, me presento, soy Gabriela González, estudiante de la carrera de Derecho. En esta ocasión le voy a presentar mi análisis individual del capítulo 4, titulado Tipología de los procesos. Este corresponde al Manual de Derecho Procesal No Penal que usted nos facilitó. Este capítulo lo he elegido porque constituye una base estructural de todos los procesos, de los cuales el conocimiento del ámbito no penal. La comprensión de este capítulo resulta fundamental para poder entender cómo se garantizan los diferentes procesos que existen, además de la seguridad jurídica en el Ecuador. Para empezar, el capítulo 4 trata sobre la clasificación de los diferentes tipos de procesos judiciales no penales que se encuentran contemplados en el Código Orgánico General de Procesos, o también conocido como COGEP. Cada uno de estos tipos de procesos responden a una naturaleza jurídica y a una finalidad distinta y se sustancia mediante ciertos procedimientos particulares según la materia, las partes intervinientes e incluso el objeto de la controversia o de los conflictos que existen. Para empezar, el primero de estos es el proceso ordinario. Este se encuentra regulado en el artículo 289 del COGEP. Este es un procedimiento que se aplica cuando la ley no establece como tal, de forma expresa, un trámite especial para la pretensión que se desea interponer. En otras palabras, es un proceso que se implementa o se utiliza cuando todas las causas que no tienen, para todas las causas que no tienen un procedimiento específico y se tramitan por esta vía. Este es el proceso ordinario como una especie de vía general, además de porque es el más utilizado dentro del sistema, procesal, perdón, debido al carácter adaptable que tiene, mayormente utilizado en conflictos civiles. El segundo es el proceso contencioso administrativo. Este se encuentra regulado en el artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos y se utiliza para resolver aquellos conflictos que existen entre los ciudadanos y la administración pública. Existen tres tipos principales de acciones. La primera de estas es la de plena jurisdicción. Esta protege aquellos derechos subjetivos que han sido vulnerados por aquellos actos administrativos. También está la de anulación objetiva. Esto lo que hace es buscar el cumplir con la norma jurídica, anulando aquellos actos que mantienen ciertos vicios legales. Y por último, la tercera de estas es la acción de lesividad. Esta lo que hace es permitir a la administración pública revocar ciertos actos que llegan a afectar el interés público que deberían ser su prioridad de garantizar. Aparte de estas, también existen acciones especiales, como puede ser el pago por consignación del sector público. También se puede presentar la nulidad de contratos em, que han sido impulsados por el Procurador General del Estado. Y por lo general, ciertas controversias con contratación pública. Este proceso lo vuelve clave para poder controlar legalmente el ejercicio del poder administrativo. Bien, perdón. Continuando, el tercer proceso es el contencioso tributario. Este se encuentra regulado en el artículo 319 del COGEP y se utiliza para impugnar ciertos actos de la administración, en este caso tributaria, sin que tenga la necesidad de recurrir y agotar la vía administrativa. Este puede iniciarse a través de tres tipos de acciones. De, la primera de estas es la impugnación, la acción directa y además las acciones especiales. Además, también en el artículo 318 se señala el cómo deberá de determinarse el domicilio procesal en este tipo de acciones o de procesos. En este caso, puede ser el lugar de la residencia habitual o incluso el lugar donde se desarrollan aquellas actividades económicas o donde se produce el hecho generador, en este caso, del tributo. Todo esto va a depender si se trata también de una persona jurídica, de una persona natural o incluso también se considera el que esa persona sea nacional o extranjera. Esta normativa lo que pretende es buscar el garantizar el acceso territorial a la justicia tributaria. Como cuarto punto existe el proceso sumario. Este
En cuanto a su regulación, se encuentra en el artículo 332 del COGEP. Este tipo de procesos está destinado o dirigido a ciertas materias que son para las cuales se necesita una solución rápida por sensibilidad o la urgencia que se maneje. Es decir, dentro de este proceso lo que se hace es incluir aquellas acciones posesorias, como por ejemplo la constitución o la modificación de ciertas servidumbres, la determinación en aquellas problemáticas por juicios de alimentos o también los juicios de divorcios, pero en este caso es únicamente para aquellos divorcios contenciosos. También se podría incluir en este tipo de procesos como el sumario la declaratoria de interdicción, el cobro de facturas, entre otros. Una parte importante a mencionar dentro de este proceso es que también se podrían incluso considerar aquellos de despidos especiales, que en este caso vendrían a ser aquellos despidos de mujeres embarazadas em, por la naturaleza que tiene el mismo. Entonces, este proceso se caracteriza por aquellos plazos más cortos y en el que se requieren menos formalidades para su continuidad. Bien, continúo con el proceso número 5, que en este caso es el proceso voluntario. De acuerdo con el artículo 334 del COGEP, este es aquel donde, perdón, este proceso se aplica en aquellos casos donde no existe una controversia entre las partes, debido a que este se tramita por una vía pacífica en el que existe mutuo acuerdo, como por ejemplo el caso del divorcio, pero en esta situación aquel que está consensuado por ambas partes, donde ya ha habido un acuerdo. También se pueden incluir la rendición de cuentas, los inventarios o incluso autorizaciones para vender bienes de menores o aquellos que están o aquellos bienes que les pertenecen a personas que están bajo algún tipo de guarda. Bien, en estos casos que se van por el proceso voluntario, la función del juez pasa a ser más bien en una posición de control o validación, debido a que este procedimiento lo que hace es permitir resolver de una forma legal aquellas situaciones que requieren una intervención judicial, pero en el que no existe una oposición de intereses entre las partes. Bien, continuamos con el proceso número 6, que en este caso sería el ejecutivo. En cuanto a la regulación, se encuentra regulado en el artículo 347 y vide. En este caso, este tipo de procesos lo que permite es que el acreedor exija su cumplimiento de una obligación, la cual consta en un título ejecutivo. Entre estos, entre las situaciones que se pueden incluir para este proceso están aquellos que son escrituras públicas, documentos privados que son reconocidos, incluso letras de cambio, como incluyendo también los pagarés o testamentos. La principal ventaja que mantiene este tipo de procesos es que no es necesario que se demuestre la existencia de la obligación, lo que va a agilizar la ejecución del mismo. Por eso es que es un proceso directo y eficaz para poder reclamar deudas que se demuestren de forma claras y exigibles. En cuanto al último proceso, en este caso es el monitoreo. Este se encuentra en el artículo 356 de la misma norma mencionada, el cual permite cobrar de igual manera una deuda, pero en este caso la deuda no deberá exceder los 50 salarios básicos unificados. Y este se puede realizar aunque no se tenga en existencia para demostrar un título ejecutivo. En este tipo de procesos únicamente basta con presentar ciertas pruebas documentales, como lo son facturas, contratos, declaraciones juradas o incluso ciertas certificaciones. Este proceso es útil en aquellos casos en los cuales existen relaciones de consumo, servicios educativos, arriendos, entre otros. Lo que hace este proceso es que de alguna manera se podría mencionar que democratiza el acceso a la justicia para aquellos que buscan cobrar montos de dinero que sean menores y pues lo pueden hacer de una forma rápida y efectiva. Lo que va a hacer es agilizar todo el proceso para que no se llene de imposibilitaciones innecesarias.
Bien, por último, respecto a lo revisado en ese capítulo, está también la parte de las fases, los términos y los plazos que existen. Dentro de este capítulo se habla sobre aquellos términos procesales. Estos se encuentran regulados entre los artículos 65 y 77 del Código Orgánico General de Procesos. Perdón, continuando con lo que venía mencionando, en este caso, para empezar, el artículo 73 define lo que es el término como el tiempo que la ley o el juez llega a otorgar para poder realizar una diligencia. En este caso, los términos judiciales son aquellos que el juez puede llegar a modificar. En cambio, aquellos términos legales son fijados por la ley y estos no pueden ser ni renunciados ni prorrogados. En este caso, los términos corren en días hábiles y se comienzan a contabilizar desde el día siguiente a la última notificación que se haya recibido. Además, estas deberán notificarse dentro de las 24 horas. Y bien, estos plazos lo que hacen es asegurar el respeto al debido proceso y además evitan dilataciones que no sean justificadas. Bien, ahora vamos a continuar respecto a las preguntas para reflexión y análisis. En este caso, la primera pregunta que he planteado es ¿qué elementos determinan si una causa debe tramitarse por el procedimiento ordinario o por uno especial, como podría ser el sumario o el ejecutivo? Bien, en cuanto a la determinación del qué proceso deberá utilizarse, depende exclusivamente de la ley. Por ejemplo, si la pretensión tiene un procedimiento especial que se encuentra definido dentro del Código Orgánico General de Procesos, como pues el sumario, el ejecutivo o los demás que hemos revisado, se deberá de seguir exclusivamente ese. Solo en el caso en el que no existe una vía específica es donde se recurre al procedimiento ordinario. Por lo tanto, en cuanto al análisis de qué procedimiento podría ser, se debe de iniciar con la identificación del tipo de pretensión que se va a realizar y verificar si es que la ley ya le asigna un trámite o un procedimiento concreto. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia práctica del proceso contencioso administrativo en el control judicial de los actos de la administración pública? En cuanto a esta pregunta, este proceso es esencial debido al principio de legalidad que existe. Se permite que los ciudadanos lleguen a impugnar actos administrativos siempre y cuando estos lo que ocasionan es lesiones a sus derechos o aquellos que han sido emitidos con vicios en la legalidad que mantienen. Además, también se permite que la administración revoque ciertos actos que se pueden mostrar lesivos al interés público, como lo he mencionado en la intervención anterior. En otras palabras, la importancia que se maneja es, este representaría un tipo de contrapeso judicial al poder público para poder mantenerlo controlado y regulado siempre a lo que mejor favorezca y no contravenga con los derechos que mantienen los ciudadanos. La tercera pregunta es, ¿qué garantías ofrece el proceso monitorio para el acreedor, considerando que no se requiere un título ejecutivo? Bien, en este tipo de procesos, aunque no se exige un título ejecutivo como tal, este proceso sí que exige aquellos documentos o pruebas que sean creíbles para poder acreditar que existe efectivamente la deuda. Entonces, esto lo que otorga el acreedor es una vía un poco más simple, sencilla, para poder cobrar aquellos montos de dinero pequeños sin que se tenga la necesidad de pasar por procedimientos más largos, siempre donde se demuestre efectivamente que la deuda es real. Además, aquí también se llega a equilibrar la relación procesal al exigir al deudor que actúe si es que desea oponerse. De lo contrario, se ejecuta la deuda. Bien, la cuarta pregunta en este caso son, ¿qué implicaciones jurídicas tienen los plazos irrenunciables establecidos por ley en comparación con los términos judiciales modificables por las partes? En este caso, aquellos
Los plazos legales son rígidos e inalterables, es decir, que no se van a poder modificar ni por más que exista un acuerdo, lo que garantiza la seguridad jurídica y la igualdad procesal. Sin embargo, los términos judiciales pueden ser ampliados, reducidos o incluso llegan a ser suspendidos por el juez o por las partes, lo que permite cierta flexibilidad para poder ajustarse a las necesidades del caso. Esta diferenciación lo que ayuda es a mantener el equilibrio entre la celeridad y la justicia efectiva. Y por último, la quinta pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas presenta el procedimiento ejecutivo frente al ordinario en cuanto a materia de cumplimiento de obligaciones? Bien, la principal ventaja que yo he podido evidenciar luego del análisis de este capítulo es que el proceso ejecutivo mantiene su rapidez, ya que parte de ella es una obligación clara contenida en un título. Por lo tanto, no es necesario la discusión o la presentación de ciertas pruebas documentales para saber si existe o no la deuda. En cambio, el proceso ordinario es un poco más largo, ya que manifiesta dentro de él una discusión sobre el asunto, si realmente existe o no. Entonces, la desventaja en este caso que presenta el procedimiento ejecutivo es que únicamente podrá usarse si se cuenta como tal con un título adecuado. Bien, una vez resueltas las cinco preguntas, como conclusión, para finalizar la intervención, considero realmente que este estudio en cuanto a la tipología de los procesos que no se utilizan para algo penal es relevante, resulta esencial para poder entender el cómo funcionan esos tipos de procesos, cuál de ellos utilizar según el caso concreto y cómo esto va a permitir garantizar una tramitación adecuada donde se respeten, lógicamente, los principios del debido proceso y tutela judicial efectiva. Además, el poder conocer las diferencias entre cada uno de los procedimientos, como en este caso son los ordinarios, el ejecutivo, monitorios sumarios, entre otros, no solamente facilita una mejor práctica profesional en un futuro, sino que también de cierta manera llega a empoderar a los ciudadanos incluso para que ellos se mantengan en una posición ventajosa frente al sistema de justicia. Entonces, en definitiva, el capítulo 4 de este manual ofrece una visión clara y estructurada en cuanto a las herramientas procesales que mantiene el COGEP y que este mismo pone a disposición de aquellos que busquen una justicia en diferentes materias. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.